se ha preguntado qué son judíos mesiánicos? ¿Le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Edward Halevi Ben Avides Ben David, de la sinagoga Beth Hamenachem, Kehillah de Inglewood, California, invitándoles a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio domingos 10:30 AM, 10536 Sur Gravilea Avenue 310, 671-4810, 671-4810.
Baruch Hashem. Vamos a Jim. Vamos a Jim en nuestras Biblias. En el libro de Maasei, si usted tiene el libro de Maasei, algunos compraron hasta 10. Así que creo que no es para el carro, ¿verdad? Así que, por favor, si lo tiene, este es Maasei, el libro el texto en Ivrit, en hebreo, que estaremos usando en el mundo sefardita. En el libro de Maasei, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, Maasei, Hechos, capítulo 15 y verso 13, dice la divina palabra de Hashem en Maasei, capítulo 15 y verso 13, dice: cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: Anashim Achim, oídme. Shmón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los Goim para cajar o tomar de entre los Goim pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los Neviim, como está escrito: Bayom Hahu Akim, en el día aquel levantaré la Sucat de David que está caída y repararé sus ruinas y lo edificaré como en los días antiguos, para que Israel posea el resto de Edom y todos los Goim sobre los cuales es invocado mi nombre. Declara Adonai, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los que de los Goim se están convirtiendo a Elohim. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno creador, Elohim Abraham, Isaac y Jacob, Elohim Israel Botino, Avino Shabbat Shamayim. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, Dios de nuestros padres, eterno Señor. Bendecimos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, venimos ante tu santa, bendita y divina presencia, buscando su rostro, clamando a su nombre, buscando el divino Hashem. En esta hora que le buscamos, divino Señor, le suplicamos, si usted quien se manifiesta en cada vida, en cada corazón, por el poder que en su Kodesh, el poder de su santa, bendita y divina palabra, cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad. Pues solamente usted tiene el poder que cambia el corazón, la vida, el destino del ser humano. Pues solamente usted creó al hombre, lo hizo en la tierra, porque usted creó el universo, la tierra, los cielos, todas las cosas que en ellas hay. Pues únicamente usted es Dios. También usted creó al hombre, lo hizo en la tierra, lo hizo a imagen, semejanza suya, para gloria de su nombre. Pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, que usted creó entre todos los pueblos, entre todas las naciones, para honor y gloria de su nombre. Pues únicamente usted es Dios y eterno creador. Nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, le suplicamos pues que usted se manifieste en cada vida, en cada corazón, por el poder que en su Kodesh, el poder de su santa, bendita y divina palabra, cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad. Pues solamente usted puede cambiar la vida y el destino del ser humano. En esta hora le pedimos que ese poder divino se manifieste grande y supremamente en cada corazón y en cada vida. Nuestro divino Hashem, lo pedimos y lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech Yehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar, Ajim. Bendice al eterno Dios. Oh, aquí que para siempre es su misericordia. Oí un solo amén desde allá de sus casas. Y un medio amén aquí. Así que allá en el sofá, allá en el comedor, allá en la alcoba, por favor, ese amén que sea fuerte, porque acá casi no se oye. Dice que es por el escudo protector que tiene. Entonces, por eso tienen que gritar más fuerte todavía, para que se oiga.
Muy bien, Baruch Hashem. Muy contento de estar en este día aquí, en esta hora. Si ven, por estar corriendo, faltó mi manto. Sí, y apenas me lo voy y digo, si no lo traje. Sí, por favor, si me lo trae, por estar corriendo. Tenemos muchas cosas que están sucediendo en este momento y pues el rabí anda corriendo. Pero ya estamos aquí, ustedes están aquí, y eso es lo que Hashem ha permitido, que entren a la nave. Un momentito. Muy bien, Baruch Hashem. Estamos otra vez aquí en esta traducción del ivrit, del hebreo, al sefardita, al español, buscando la verdad, buscando cómo fue escrita, dirigida, inspirada por Hashem hace 2000 años, lo cual ha tomado mucho trabajo volver a el lugar de comienzo. Y nuestra escritura aquí es en Maasei, Hechos, en Perek, capítulo 15, y desde el verso 13. Y dice, cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, Anashim Ahim, oídme. Entonces Jacob va a hablar acerca de esto de permitir que los no judíos vengan a ser parte del Malhut Elohim, del reino de Hashem, por medio del Mashiach. Cosa que no había sucedido sino hasta 10 años después, donde millares y millares de judíos, solo judíos, venían a los pies de Mashiach. Solo judíos, como Hashem lo había dicho, vendrían a ser parte del Malhut Elohim, porque a los suyos vino y los suyos sí le recibieron. Y se llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el propósito de Mashiach era venir y traer la salvación a Israel, al pueblo judío. Y así comenzó. Y era pues noticia cuando comenzaron personas que no eran judías, los goim, los no judíos, a recibir la salvación en Yeshua HaMashiach. Y eso sucedió una década después de que millones y millones de judíos iban recibiendo al Mashiach y entrando a ser parte de la salvación ofrecida en el Mashiach de Israel, Yeshua HaMashiach. Y lo interesante aquí es que Jacob dice ahí, cuando ellos callaron, Jacob, que es el medio hermano de Adonai Yeshua, autor del libro de Jacob. ¿Y cuántos tienen el libro de Jacob en sus Biblias? Bueno, nadie si tiene una Biblia cristiana, nadie. Porque los goim, los cristianos, le cambiaron el nombre a Jacob, que es el hermano del Señor Yeshua, hijo de Miriam y de Yosef. Cambiaron su nombre. Los goim cambiaron el nombre a Santiago, para honrar al rey Santiago o James de Inglaterra, a King James. Y Josefo dice que era llamado Jacob ha-Hasid. Jacob el piadoso era llamado. Entonces el historiador famoso llamado Josefo habla de Jacob, el hermano del Señor Yeshua, y dice que era también el Rosh
el príncipe de los Perushim. Era el príncipe de los Perushim. Eso era de lo que hoy llaman los fariseos. Y claro, ser fariseo hoy es un insulto. Pero el hermano Señor Yeshua era el jefe de los Perushim cuando él aceptó a Mashiach, su hermano, como el rey de los judíos y el Mesías de Israel. Se ve lo importante de este personaje. Después de que el Señor Yeshua resucitó, se fue a los Oshamaim, y en el día de Shavuot descendió el Ruach HaKodesh. Entonces él comenzó a predicar con todos sus hermanos, a proclamar a Mashiach, siendo judío y siendo del pueblo de Israel, a comenzar a predicar a todos los judíos. Y claro, millares de Perushim, eso es de fariseos, venían a creer en Yeshua HaMashiach. Y claro, eso no lo cuentan los cristianos, porque ellos han sido enseñados que a los judíos vino y los judíos no lo recibieron. Pero es totalmente falso. Aquí el hermano del Señor Yeshua, y alguien me escribió a mí una vez, cuando estaba hablando de esto, me dijo, pero sus hermanos no lo recibieron. Aún sus hermanos no lo recibieron. Pero eso es totalmente falso. Eso es lo que enseña el cristianismo, la iglesia romana, que los judíos, aún los hermanos del Señor Yeshua, no creyeron en él. Y eso es, al principio ellos no creían. Pero después, cuando él resucitó, se levantó entre los muertos, no había duda de que él era el Mashiach que Hashem había mandado. Y Josefo Flavius dice que era llamado Jacob HaHasid, el piadoso, y era el Rosh. Eso era el príncipe de los Perushim, de los fariseos, de Jerusalén y de todo Israel. ¿No es glorioso? Entonces eso es una historia muy diferente, porque se cree que los Perushim, los fariseos, nunca creyeron. Pero aquí tenemos el jefe, el príncipe, el principal de todo este grupo que le llaman secta, de los fariseos. Ese grupo entre los judíos, podríamos decir una denominación entre los judíos. Creyentes, porque habían millares y millares de ellos creyentes. Y claro, dirigido ahora por este Parush llamado Jacob. Jacob, hermano del Señor Yeshua. Jacob ben David, ben Yosef ben David. Y estaba en Jerusalén cuando llegaron con la noticia de que los goim, los gentiles, los no judíos, habían creído también, habían recibido la salvación. Entonces respondiendo dice, Anashim Ahim, en hebreo Anashim Ahim, que ha sido traducido hermanos nomás, en hebreo. Anashim Ahim quiere decir hermanos judíos. Y por eso cada vez que aparece la palabra Anashim Ahim, ha sido traducido varones hermanos judíos. Muy importante, porque se dirige a sus hermanos judíos en el judaísmo. Y cada vez que sale hermanos, ya los cristianos cortaron, le borraron lo de judíos, para que crean que es los hermanos cristianos, hermanos de la iglesia, los hermanos bautistas, presbiterianos, católicos, adventistas y todos esos hermanos. Pero no habla de ninguno de ellos, habla solamente de judíos. Eso es muy importante, porque todo esto solamente pasa entre hermanos, pero hermanos, hijos de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los padres de la nación de Israel, y todos los judíos somos hermanos de sangre.
de genes, de genealogía, porque venimos de una misma estirpe, una misma descendencia. Entonces, Jacob aquí es el líder de los Perushim. Y dice que pidió la palabra para hablar. Verso 14 dice, Shimón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los Goim. La palabra es Kahat en hebreo. Kahat en hebreo. Incluso para electrocutar al... Un momentito. Es que me he conseguido un aparatito que electrocuta, pasa electricidad 250 allá al keyboard del ingeniero, y cuando no me oye, le aprieto aquí, entonces entonces se da cuenta él de que hay que cambiar la página. Entonces estoy experimentando con la electrocutada, poquito o bastante. Entonces, si ustedes oyen un grito, es él que lo ha agarrado de sorpresa. Dice aquí en el verso 14, ¿lo tienen? Shimón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los Goim. Y recuerde que la primera vez son 10 años después de que el Señor Yeshua se ha ido a los Hashemayim. Y la historia de el libro de Masei, desde el principio hasta el primer Goy, el primer no judío que es tomado para ser parte del pueblo judío, toma 10 años. La historia es 10 años después de que millones y millones de judíos han venido a la salvación. Y dice, la primera vez, ¿cómo visitó por primera vez a los Goim? Shimón, ¿recuerda la historia? En el capítulo 10 de Cornelio, el centurión, un pagano que se había adoptado la religión judía y oraba a las horas que los judíos oramos, ahí en su casa y con otras amistades, y había dejado los ídolos, las imágenes de Roma, y había adoptado al Dios de Israel, y había creído en el Mesías, en el Salvador que Hashem había mandado a los judíos. Él mandó a llamar a Keifá. Esto, sucede, es el primer no judío 10 años después. Una década han sucedido de que el Señor Yeshua se ha ido a los Hashemayim. Ha resucitado y se ha ido, ha ascendido a los Hashemayim, se ha sentado en el trono. Pero no venían personas de otras naciones, solamente judíos. Entonces, aquí Jacob se refiere a ese incidente cuando Jacob recuerda que 10 años después de que el Señor Yeshua se fue, apareció una visión a Shimón en el capítulo 10 de Masei, y bajó 3 veces y le dijo: come cosa tamé, impura, inmunda. Y él dice: no, Hashem, yo nunca he comido cosa inmunda, nada inmundo ha entrado en mi boca. Y recuerda, estos son 10 años después de creer en Mashiach. Dice: nunca ha entrado cosa tamé, inmundo. Y dice: mata y come. Y dice: no, 3 veces. Dice: porque 3 hombres gentiles que comían toda esa cochinada venían a él. Entonces ahora Hashem le revela y le dice: no llames común o tamé, inmundo, a los que Hashem va a limpiar. Y esta gente se ha limpiado, ha dejado de comer todo eso y ahora come solamente comida kosher.
Entonces Cornelio, su familia y sus soldados solamente comían comida kosher. Eso es lo que encontramos en el libro de Vaikra, Levíticos capítulo 11, donde Hashem dice, estos son los alimentos que podemos comer, que son tajor, son limpios, puros. No comeréis y no os volveréis tamé, inmundos o impuros al comer estos alimentos, como tenemos hoy la santa pandemia. Porque muchos santos chinos, han estado comiendo murciélago, que es tamé, impuro. Y de ahí ha salido, al comerlo, ha salido ¿qué? El coronavirus, que vive en estos animales, y al comerlo, entonces se pasa a los humanos. Y se ha regado por todo el mundo. Y gracias a los santos chinos, comiendo el murciélago que es inmundo, hoy estamos nosotros con nuestras máscaras y con todo esto por evitar la muerte. Porque por eso Hashem lo dijo, que no deberíamos de comer estos animales inmundos porque producen ¿qué? Muerte. Pues ahora ya eso ya está hecho, ¿no? Está regado por toda la humanidad, por todo el mundo, y el nuevo traje nuestro es este. Se tiene que acostumbrar, aunque encuentren la vacuna, dice, toda la humanidad va a tener que llevarlo hasta que seamos inmunes al coronavirus. Pero como los humanos no aprenden a obedecer a Hashem, pues viene la segunda, no la segunda oleada del mismo virus, viene la segunda muerte con el virus mortal de la gripe porcina. Eso es de los puercos, de los cerdos. Acaba de reventar esa pandemia también en el mismo lugar en China, por estar comiendo cerdo. Y otra vez, millones van a morir por estar haciendo esto, por desobedecer a Hashem. Entonces no importa que usted sea judío o no, que crea o no, el problema de desobedecer a Hashem, judíos o no judíos, la consecuencia, el pecado, produce ¿qué? Muerte. Entonces estamos viendo eso, millones muriendo alrededor del mundo. No más que las noticias tienen la manera de editar, de poner solamente lo que conviene, y limpian las noticias. Entonces, donde están las montañas de cadáveres, 2,000 personas muertas en un día, no los presentan. Y la gente dice, no ha pasado nada, mira las noticias, nomás es puro cuento. Pero si presentaran, y las hay, porque vi montañas de cadáveres, que el reportero estaba siguiendo a alguien que estaba poniéndoles números en los pies a los que iban a incinerar, a quemar. Y eran miles y miles, desde el suelo hasta el techo, de personas envueltos en sábanas. Entonces eso no lo muestran. Pero el día que lo muestren, entonces todo el mundo va a decir, es verdad. Entonces solamente los que pierden sus familiares sienten un poquito, pero aunque no los ven, cuando muere la persona, después se los entregan 15 días después o 2 meses después. Entonces eso como que ya lo hace tardío, ¿no? Pero el dolor es lo mismo. Pero todo es desobediencia a Hashem, a la Torah, a la palabra de Hashem. Y los goim comen esto, que produce muerte, pandemias, lo cual Hashem dijo, no comeréis. Y cuando Keifá
Shimón, Keifá, se le mostró que estas personas habían dejado de comer tamé, impuro, inmundo, y que ahora comían kosher, la comida judía. La dieta sana, limpia y pura, que Hashem ordenó en el libro de Vaikra, en el libro de Levíticos, capítulo 11, que ustedes necesitan leerlo y volverlo a leer. Esos 3 veces, 3 hombres habían dejado esto. Hashem dice, estas personas ya están puras, limpias, han dejado. Y Hashem los va a aceptar y los va a injertar dentro del pueblo judío. Y esto es lo que dice Jacob aquí. Shimón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los Goim. Para Kahat, la palabra Kahat solo significa tomar, sacar, arrancar. Esta palabra la encontramos en el libro de Romanos, Romanos capítulo 11 y verso 24. Romanos capítulo 11 y verso 24. Muy importante estas palabras. Kahat aparece en el libro de Romanos, en el capítulo 11 y verso 24. ¿Lo tiene? Romanos 11 y verso 24. Dice, ¿por qué? Tú fuiste ¿qué? Kahat, cortado. Hablando a los Goim, a los gentiles que han sido injertados dentro del pueblo judío. Porque si tú fuiste Kahat, cortado o tomado, dice, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado, cortado, arrancado, sacado de allá de los gentiles y puesto dentro del pueblo judío, injertado en el buen olivo. El buen olivo aquí es otra palabra para Israel, para el pueblo judío. Es una persona que se convierte a Hashem, de los no judíos, una persona que se convierte al Dios de Israel, una persona que se convierte al Mesías judío, a Yeshua Mashiach, tiene que ser arrancado del pueblo judío, del pueblo gentil, a ser injertado dentro del pueblo judío. Pues no puede seguir como hoy. Usted le pregunta a la gente que dice, oh, yo soy también, yo creo en Dios, en la Biblia, en el Mesías, de la Biblia y todo eso. Y le digo, oh, ¿usted es judío? Y dice, no, la Virgen me guarde. No, San José nos proteja. No somos judíos, somos gentiles. Entonces esas personas continúan todavía en el árbol que por naturaleza es un olivo silvestre. Eso es que crece sin el cuidado de nadie. Silvestre quiere decir que crece en el campo salvajemente, sin ningún cuidado. Pues hay el árbol que es cuidado, que es fino, que es regado con amor, que recibe el agua a su tiempo. Y ese se llama el buen olivo. Y ese es Israel. Entonces las demás personas, los que no son judíos, esos son los judíos. Dice, porque si tú fuiste cortado, pero hoy la gente no es cortada, no es arrancada, no es cajada, no es tomada, sacada, arrancada de los gentiles. Ellos siguen viviendo, los gentiles siguen siendo gentiles y no vienen a ser judíos, ni tienen nada que ver con Israel. Como alguien me dijo, es que yo soy y nosotros somos, mi denominación y todos nosotros los cristianos somos Israel espiritual, somos judíos espiritualmente. Pero no existe tal cosa en Escritura. No hay tal cosa como Israel espiritual o judíos espirituales. No existe. Solamente existen los hijos de Abraham, Isaac y Jacob con descendencia
genealógica de los patriarcas de Israel, que somos llamados judíos. Pues no hay dos pueblos que Hashem ame. Hay uno solo, que ha sido el pueblo escogido y ha sido siempre Israel, el pueblo judío. Entonces, dice aquí que contra la misma naturaleza. Eso es un milagro, que un no judío se convierta en judío. Es un milagro. Y pues hoy es muy fácil que la gente se convierta en cristianos. Los musulmanes se convierten. Ahí sale en las noticias, millares de musulmanes se han convertido en cristianos. Pero pregunta, ¿cuántos musulmanes se han convertido en judíos? 0. Dice que fueron a la India y predicaron, y millares, 1 millón de personas se hizo cristiana. Es fácil, pero pregunte, ¿cuántos no judíos cristianos se han vuelto judíos? 0. 1, 2, 3 se pueden contar en la mano. Entonces es muy fácil convertirse en musulmán, es muy fácil convertirse en cristiano, en hindú, en lo que sea, pero muy difícil, es un milagro convertirse en judío. Eso es lo que dice, porque es contra naturaleza. Lo natural es que el gentil siga siendo gentil y el judío siga siendo judío. Que el que es inmundo siga siendo inmundo, y el que es santo siga siendo santo, y también impuro el que es impuro. Pero es un milagro que Hashem arranque, dice, y contra naturaleza fuisteis injertados en el buen olivo. ¿No es glorioso? Entonces eso no es natural, eso es un milagro de Hashem. Dice aquí, cuánto más estos, que son la rama natural de los judíos, serán injertados en su propio olivo, vueltos a poner dentro de su propio, los que no han creído, los judíos que no han creído en Mashiach. Dice, será más fácil. Entonces dice que aquí otra vez en el libro de Masei, en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 14, dice que Hashem, Kahad, tomó entre los goyim gente para que fuera para él, para su pueblo que lleva su nombre. ¿No es glorioso? De entre los goyim, pueblo para su nombre. Es tomar, quitarlos, sacarlos de donde han estado religiosamente, para que vengan a ser judíos. Verso 15 dice, con esto concuerdan las palabras de los Neviim, de los profetas, como está escrito. Dice, con esto concuerdan las palabras proféticas que Hashem habló, como está escrito. Pues comienza diciendo en el verso 16, dice en hebreo, Bayom Ahu, aquí, en el día aquel. Y cuando habla Bayom Ahu en las escrituras es al final de los tiempos, al final del mundo, al final de los tiempos. Hashem dice, aquí levantaré. ¿Qué va a levantar Hashem? Dice, la Sucat de David que está caída. La Sucat David. David tuvo el deseo de edificar a Hashem el primer templo en tierra de Israel, en tierra santa. Y él recogió todas las cosas, millones de oro, millones de esto, millones del otro, para edificar la casa a Hashem. Pero cuando le iba a edificar, Hashem le dijo, tú no lo harás porque has tenido muchas guerras y has derramado sangre. Por tanto, tu hijo, que heredará el trono, Shlomo, será
a quien yo dé shalom, paz, entonces él edificará la casa para Hashem. Pero el deseo de Melech David dice, es que yo vivo en una casa de cedro, en un palacio de cedro, y hemos encontrado ese palacio recientemente en Israel. La casa del Melech David, el palacio del rey David. Existe, hoy hay turismo, hay tours que lo llevan a la persona a conocer a los cuartos y todo de esta casa. Y todos los días se encuentran más y más lugares en este gran palacio donde vivieron el Melech David, el rey David y sus hijos. Después Shlomo y después todos los reyes de Israel. Hasta el Mashiach, hasta la destrucción en el año 70 por los romanos. Y dice que en aquel día, Vayomahu, levantaré la Sucat David, que es el templo, porque David dice, yo vivo en casa de cedro, pero mi Señor, mi Dios, Elohai, vive en una tienda, en una Sucat. Le levantaré el más hermoso y más grande templo en la tierra. Entonces esto es lo que dice, que en el final de los tiempos Hashem dirá que Él va a levantar la Sucat David, que es el templo que está arruinado, está caído. ¿Está el templo caído hoy? Sí, todos los que hemos ido a Jerusalén hemos visto el lugar del templo, están las piedras caídas, el templo no existe, todo solamente ahí hay un parqueadero grandísimo donde los musulmanes han parqueado sus mezquitas. Pero dice Hashem que al final de los tiempos Él levantará el tercer templo. Otra vez, esto es muy importante porque aquí dice, en aquel día yo levantaré la Sucat David que está caída, repararé sus ruinas y le edificaré como en los días antiguos. Eso es que Hashem va a edificar el tercer templo. Hashem mismo, no es el chupacabras como dicen los cristianos. A los predicadores lo oigo en la radio, en la televisión, metiéndole miedo a los cristianos, diciéndoles que los judíos edificarán el tercer templo, pero no será edificado sino por Hasatán, por el diablo, y que ese templo, ahí se sentará el chupacabras, y que no será de Dios eso, y que ustedes no tengan nada que ver con eso. Porque vendrá el rapto y entonces dice, la iglesia se irá y los judíos se quedarán, porque para los cristianos es las bendiciones, para los judíos las maldiciones. Eso es lo que ellos enseñan, pero es al revés. La Escritura enseña que los judíos nos iremos y los no judíos se quedarán si no están en el pacto de Israel con el Eterno. Y ahora nos preparamos a la construcción del tercer Beit HaMikdash en Jerusalén, porque es el final de los tiempos. Ya la ropa de los Kohanim, de los Leviim, de los sacerdotes está hecha, está listo. Los utensilios de servir ahí en el tercer Beit HaMikdash, en el templo, está listo. La piedra angular, la piedra de la fundación ya está lista, ungida y todo. Ya los Kohanim, los sacerdotes, se preparan para hacer sacrificios y hacen cada año y cada día hacen ejemplos de cómo se hacen los sacrificios, cómo se hacían hace 2000 años. Los cristianos, claro, se espantan de todo esto. Pero Hashem dice, yo levantaré y edificaré, dice, el templo como en los días antiguos. ¿No es glorioso? Como en los días antiguos. No es que haré algo futurístico, algo diferente. Entonces, al final de los tiempos, Hashem ha hecho pacto con David, el Melech, con el Mashiach, de levantar el tercer templo. Pues estamos llegando, y todo esto de las pandemias y todo eso es para que la gente pierda.
su amor por lo material, su amor por y dar su vida por las cosas de este mundo, y ponga su emuná, su fe en Hashem, en quien está la salvación. Pues hoy estamos muy entretenidos comprando celulares que salió uno nuevo, $1,400. Ahí está la gente haciendo cola. La fila para la tienda, para que pasando hasta la noche, día y noche, en la madrugada, se van a hacer cola ahí para comprar un celular de $1,400. Y ya cuando van llegando a la casa con el nuevo celular, les dicen, hemos sacado otro nuevo que vale $2,000. Y entonces ya tiran ese y se regresan otra vez a hacer más cola para pagar. Y la gente paga por los celulares miles y miles, por los zapatos también. Ya salió un zapato nuevo. Pues hay $400, $600, que de marca de eso. Pues yo lo quiero. Y ahí va la gente a comprar. Pues poniendo su emuná, anoche, ¿cuántos pudieron dormir anoche en Vietnam? Era horrible, espantoso. ¿Cómo había de pólvora y cómo tiraban y hacía temblar las casas? Y está oscuro de tanta quemazón que hubo. Entonces, esto es muy importante porque eso vale miles de dólares, cientos de dólares vale esas pólvoras y todo eso. Y la gente tiene dinero para gastar en eso, pero para comprar comida, para comprar lo que necesita, o comprarse un talit o una Biblia, todo eso no tienen, o para dar una ofrenda para Hashem, eso no tienen dinero. Pero para quemar miles de dólares noche tras noche, es algo increíble. El amor a la basura, ¿verdad? A lo tamé. Igual la gente por los camarones, pagan cientos de dólares por un vino podrido de hace 60, 50 años, dice añejo, y pagan $1,000, $700 por una copita. ¿De qué? De jugo de uva podrido, que han dejado podrir muchísimo tiempo. Eso es lo que es un vino. Y la gente tonta va a pagar por eso, que le hacen propaganda a eso, que eso sabe rico cuando sabe horrible. Entonces es cosa de amar lo material. Pero viene el tiempo cuando no hay dinero para comprar. Y viene el tiempo cuando nada de eso hay, aunque tenga dinero. Viene el tiempo de la enfermedad. Y no compra la salvación y la sanidad con nada. Entonces empieza a valorar que hay un Dios. Y cuando la mayoría de la gente que vive solamente mirando hacia abajo, cuando está en el hospital, es el único tiempo que se acuerdan de mirar hacia arriba y mirar hacia Hashem. Y mucha gente necesita eso. Necesita estar en un hospital, en una cama de un hospital enfermo, mirando hacia arriba nomás. Y entonces empieza a pedir perdón. Entonces, Hashem, si me da la salud, si me levanta esta cama, si me permite, yo voy a. Y ahí creen que lo compran a Hashem con esas cosas, ¿no? Voy a entregarme, voy a caminar, ahora sí le voy a obedecer, voy a ir al servicio, voy a faltar. Y Hashem lo hace, les da contentamiento. Y mira a ver si su corazón es recto con él. Pero la mayoría no. Es mentira. Pues nos dice aquí la palabra Hashem, que será como en los días antiguos, verso 17, para que Israel posea el resto de Edom. Para que Israel, ahora en sus Biblias católicas no van a encontrar Israel ahí.
ni van a encontrar para que posea el resto de Edom, para que Israel posea el resto de Edom. No aparece así. ¿Cómo leen su Biblia católica? Católica romana. El verso 17. En Masei, Hechos, capítulo 15. Capítulo 15 y verso 17. Por eso son palabras, versículos que han sido cambiados a través de los siglos para que nada tenga que ver con Israel ni con el pueblo judío. Entonces, ¿cómo dice el verso 17 en la Biblia cristiana? Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Bueno, el original no dice eso, ni el griego dice eso, ni el hebreo dice, ni el griego dice eso. No dice así. Para que el resto de los hombres busquen al Señor. Eso fue cambiado, injertado, eso fue metido ahí. No habla de que el resto de los hombres busquen al Señor. No habla así, no dice. Porque eso es hacer, como dicen, el evangelio internacional. Para que todos los hombres, dice, vengan a ser salvos. Pero no dice así. O podríamos, en otra parte puede haber dicho el Señor eso, pero aquí no dice eso. No dice para que el resto de los hombres busquen al Señor. No dice así. ¿Qué dice? Dice para que Israel posea el resto de Edom. Porque esto viene del libro de Abdías, donde dice, está citando esto. El profeta Abdías dice estas palabras que encontramos aquí. Es una cita de Abdías. Pero cuando la van a poner en el Nuevo Testamento, cambian las palabras del Antiguo Testamento y las arreglan para sacar a Israel y meter a todos los goim, a todos los gentiles, a los no judíos. Y eso no es lo que dice la palabra de Hashem. No es el plan divino, no es la profecía. La profecía dice que Hashem levantará el templo, el tercer templo, para que Israel posea el resto de Edom. El resto de Edom. Entonces, esto es una bofetada a la iglesia cristiana romana y europea, americana. ¿Por qué? Porque dice Edom, para que Israel posea el resto de Edom. Porque está hablando otra vez. Jacob está hablando, el hermano del Señor Yeshua, está hablando que los gentiles están entrando a ser parte de Israel, del pueblo judío. Porque la profecía dice en el libro de Abdías, capítulo 1, porque hay solamente un capítulo, el verso 17 y 18 es la cita, y yo le escribí aquí la cita en hebreo. Viene la cita correcta, sacada del libro de Abdías. Usted va al libro de Abdías, va a encontrar la cita aquí como está escrita, directo del libro de Abdías, sin cambio alguno. Porque lo más malo es darle a los niños leche con agua o con cal. ¿Qué va a pasar si la leche está contaminada? Si no es pura y verdadera, ¿qué va a pasar? Si usted alimenta a un niño con leche fraudulenta, no va a ser alimento, va a ser veneno. Ese niño va a crecer enfermo. Iba a traer mis frascos que mandé a traer porque me pidieron de
Nehoshet. Hice la prueba del Nehoshet. Saqué un poquito de los frascos y lo puse en una cuchara y dejé que se secara. De unos frascos nuevos, caros, de Nehoshet. Y lo dejé que se secara y la cuchara quedó limpia. Quedó limpia. Pero puse de verdadero Nehoshet en la cuchara, en otra cuchara, y dejé que se secara y lo que quedó fue azul, abajo. Porque el Nehoshet es azul o verde. Y los que tienen Nehoshet ahí en su cuello o en sus manos, saben que los tiene todo verde, todo negro y todo azul. Porque esa es la propiedad que suelta. Y eso muestra que es verdadero. Pues muchísimos hermanos me pidieron, me dijeron, necesitamos, Rabí, necesitamos el Nehoshet líquido. Y algunos dijeron, ya lo hemos conseguido. Y les dije, ese ya lo estudié, lo miré y es agua. Fake. No es verdadero. Entonces usted necesita asegurarse, igual que muchas pulseras que mandé a comprar, gasté un montonón de dinero, porque me pedían para la familia y todo eso, y las pulseras, unas se quebraron y se hicieron pedazos y otras siguen igualitas como llegaron. Y las que se partieron, las miré por dentro, son solamente pintadas, color cobre por encima. Y por dentro no es otro metal, es como plástico. Y las venden con el mismo lugar donde nos vendieron las primeras buenas. Después, como nos mandamos a pedir más, entonces nos mandaron ya pintadas. ¿Y para qué sirven? Contra el coronavirus. Un plástico. Y los doctores y enfermeras con las máscaras y con todos sus shields y todo eso se han enfermado, se han contagiado. Porque les falta un solo detalle. Y es el Nehoshet, el cobre, que destruye el coronavirus. Como Hashem nos lo dio. Entonces si usted le usa agua o cosa pintada nomás, eso no va a detener la enfermedad, la infección. No va a matar. Por eso tiene que ser 100%. Y tenemos que asegurarnos de que lo que usted lleva en su cuello, lo que lleva en su mano y lo que toma y lo que le echa a sus máscaras es 100% verdadero. Igual la palabra aquí ha sido cambiada. Entonces tenemos que asegurarnos que la palabra es verdadera para que Israel posea el resto de Edom al final de los tiempos. Entonces los gentiles van viniendo a ser parte del pueblo judío porque Hashem ha dicho que Israel poseerá. Eso es que los Goim, llamados aquí Edom, porque Edom, ¿quién es Edom? Esav, el hermano de Jacob, que prometió matarlo, y hasta el día de hoy los edomitas tienen el propósito de matar, destruir a Jacob, a Israel, al pueblo judío, y por 2000 años lo han estado persiguiendo. Y es muy, muy interesante que la Unión Teológica Católica de Chicago reconoce que Edom se convirtió en Roma y por tanto significa el cristianismo rival del pueblo judío, y lo dice esta publicación católica, porque ellos mismos reconocen, y varias Biblias católicas he visto que abajo ponen Edom es igual a la Iglesia Católica Romana.
al cristianismo. Y por eso es el odio entre el cristianismo y el judaísmo. Los cristianos contra los judíos. Entonces Edom va a ser, dice, poseído. Es que al final Hashem va a tocar el corazón, más poderoso es Hashem para tocar el corazón de los goim, de los gentiles, de los cristianos, y destruir la mentira, destruir todo lo que es antisemitismo que han publicado y han cambiado la palabra de Hashem, la verdad. Porque ha estado en manos, la Biblia ha estado en manos de los gentiles, de los cristianos por 2000 años. Y ellos han ido cambiando, poniendo versículos y cambiando palabras y quitando palabras para que la gente no se dé cuenta de que es un libro judío. Y que a donde usted tiene que ser añadido es al pueblo judío. Y no a una iglesia, no a una denominación, no a los gentiles, sino al pueblo santo de Hashem. Entonces para eso se ha escrito este libro otra vez en su original, para que Israel posea el resto de Edom. Otra vez, Edom significa el cristianismo, rival del pueblo judío. Eso lo dice la Catholic Theological Union de Chicago. También lo dice el Talmud en Tanhumá, Bereshit 7. Dice, Edom se convirtió en parte de Europa. Edom son los descendientes de Esab, el hermano de Jacob, quien hizo su destino matar a su hermano Israel o al pueblo judío. Y eso lo encontramos en Bereshit capítulo 25 y verso 23, en el capítulo 27, verso 4, donde el único propósito de Esab o Edom es matar, destruir, y los descendientes de ellos enseñar el odio. Y después dice, el verso 17, y todos los goim, ¿qué son los goim? Los gentiles, los no judíos, sobre los cuales es invocado mi nombre. Pues eso sí lo dejaron bien traducido. Y los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, esos eran gentiles, pero se convirtieron en judíos. Y sobre ellos se ha invocado el nombre de Hashem. Por eso el libro de Masei comienza con ¿qué fiesta? Shavuot. Shavuot tenemos 2 panes que ofrecemos a Hashem. En la fiesta de Shavuot, que tiene más de 3500 años de antigüedad, de estarla celebrando el pueblo judío, en la fiesta de Shavuot, Hashem ordenó traer 2 panes que tuvieran hametz, levadura, que representa pecado. Y un pan representa al pueblo judío, el otro representa el pueblo gentil, los gentiles, que ofrecidos a Hashem vienen a ser santificados y introducidos dentro del Marhut, del reino de Hashem, de el pueblo de Hashem. Entonces es muy interesante que aquí nos habla de Edom, los descendientes de Esab, que es el cristianismo, y de todos los goim. Dice, sobre los cuales es invocado mi nombre. Declara Adonai, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Nos dice Amós 9, 11, 12. Y ahí está el texto en hebreo, sacado de, como dice originalmente, porque los cristianos tienen esa tendencia de cambiar. Cuando lo leen allá y cuando llega a el Brit Hadashah ha cambiado. Verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los que de los goim, los gentiles, se están convirtiendo a Elohim. Les dice, no se les inquiete poniéndoles otras cosas, verso 20, sino que se les escriba por carta que se abstengan de las contaminaciones de las comidas ofrecidas a los ídolos. Como dice el verso 29. Y nos dice Shemot, Éxodo capítulo 32, verso 8, Bamidbar 25, 1 al 3, Vaikra, Levíticos 17, 7, que se le manda al pueblo judío de no
comer cosas que ha sido ofrecida a los ídolos, a las imágenes, a las vírgenes, a los santos. Dice, no comer de esta comida, creyendo que al ser ofrecida a los santos, a las imágenes, ya quedó santificada y es bueno de comer. Una señora, su marido murió del coronavirus y la entrevistaron yendo a la tumba donde le entregaron las cenizas, que es contra el judaísmo, contra la palabra de Hashem, la cremación. Pero los gentiles le echan crema a todo. Crematorios hay para todos. Que la Escritura dice que del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás, de eso ser enterrado. Y el alma no regresa a Hashem sino hasta que la persona es enterrada. Y la persona cuando es quemada la persona está ahí, presente. Porque el alma no departe, no se va, sino hasta el entierro. Es muy importante. Porque enseña la palabra de Hashem. La persona está ahí. Entonces cuando la persona la queman, la persona está ahí viendo esto. Es un sufrimiento horrible, espantoso. Que la persona está viendo que la están quemando antes de llegar al infierno. Es muy importante, muy importante. Entonces Hashem ha puesto que solamente Hashem. Entonces a la mujer la entrevistaron acerca del marido. Dice, pues vengo primeramente vengo a visitar a mi marido, donde lo enterraron, y las cenizas. Y le traigo a él su cerveza y sus puros, sus cigarros, porque eso es lo que le gustaba a él. Y para que se contente en la otra vida. Entonces estas son las cosas que son las cosas primordiales en la vida de la gente, ¿no? De los gentiles. Y Hashem dice, no traerás, no comerás. Y pues la señora le traía eso y ella se tomó un poquito para acompañar al marido que había muerto del coronavirus. Y pues una de las cosas, uno de los que mueren rápido son las personas que toman alcohol, consumen alcohol. Sus defensas están bajas y el virus mortal hace estrago en estas personas. Son la mayoría de las que se mueren. Entonces no comerás, dice, no, las cosas ofrendadas a los ídolos. Eso es a los gentiles. Lo mismo que se le manda a los judíos. Y dice que se aparten de fornicación, que es inmoralidad sexual. Como nos dice Vaikra, Levíticos capítulo 18, hay todo un capítulo en la Torá, en el Vaikra capítulo 18, que nos habla de la inmoralidad sexual, traducido aquí fornicación. Solamente el matrimonio es aceptable delante de Hashem, pero cualquier otra forma es pecado, inmoralidad sexual. Pues dice que a los gentiles que se convierten deben de obedecer lo mismo que los judíos. Y de ahogado. Y claro, estas son palabras en hebreo, palabras de los judíos que los gentiles no entienden, pero que se les debe de explicar. Y como dice en un momento, se les explica si vienen a la sinagoga. Dice, y de ahogado. ¿Qué es ahogado? Que se le prohíbe a las personas que son gentiles, no judías, y que ahora se convierten en judías. Dice que tienen que abstenerse de comer. Es una
mitzvah, un mandamiento, no comer nada ahogado, no comer de animales que han muerto asfixiados, como torcerle el pescuezo al pollo, a la gallina. No comer animales que han muerto asfixiados o han muerto con su sangre, como a los cerdos y todo eso que los matan con un martillo, dándole en la cabeza. Y vacas y todo esto matan así, de un martillazo. Y si todo eso está prohibido, no comer animales que mueren con su sangre adentro, ahogados en su propia sangre, es pecado. Esa comida, esa carne no es kosher, porque no han sido propiamente sacrificados. Esto es solo entre los animales kosher o limpios aprobados por Hashem. Como dice Vaikra, Levíticos 11, verso 17, capítulo 17, verso 15 al 16, y también dice, y de sangre. ¿Cuántos cristianos conoce usted que comen comida kosher? No, los predicadores son los primeros, los ministros. Yo he estado en almuerzos, desayunos, donde el cerdo y todo lo que dice la palabra de Hashem, no comer, es lo que ellos comen para el desayuno. Entonces, todo lo que son los animales kosher limpios, dice, aprobados por Hashem, eso es los que se pueden faenar o sacrificar para comer propiamente, sin producirle dolor al animal. Si el animal sufre, no se puede comer, está prohibido. No, si usted entrara en un lugar donde sacrifican, pues si las vacas kosher, usted encontrará que el hombre que las va a sacrificar primero ora con ellas. Primero ora con ellas y le pide a Hashem que le dé una mano firme y que el cuchillo esté completamente, totalmente afilado, que no tenga ningún problema. Pues todo esto es lo que Hashem ordenó para poder comer un animal, sacrificar un animal para poderlo comer. Si el animal sufre un poquito, aunque sea, como los llevan a los animales arrastrando y los animales gritando y todo eso, porque saben que los van a matar. No, entonces eso está prohibido. Está prohibido. Hashem dice, no harás eso, no comerás esos animales. Es malo. Pues, Él nos ordenó que los animales tienen que ser limpios, aprobados por Hashem y sacrificados de tal manera que el animal no sienta ningún temor ni miedo. Y también dice, está prohibido para los que vienen de los gentiles a ser judíos comer sangre. Comer sangre. Entonces, eso lo encontramos desde el Bereshit, capítulo 19, Génesis 19, verso 4, Vaikra, Levíticos 17, 10, 14, Devarim, Deuteronomio 12, 16, verso 23 y 25, dice que los no judíos que se convierten deben de obedecer la Torah, una misma ley para judíos y conversos creyentes en Mashiach, nos dice la palabra de Hashem. Entonces esto es muy diferente a lo que han enseñado y siguen enseñando, antisemitismo. Entonces, ¿dónde las personas van a oír esto? Esto no lo oyen en las iglesias. No lo oyen en las iglesias. Porque les han enseñado y han enseñado odio contra el judío, odio contra la Torah, odio contra el Dios de Israel y contra el verdadero Mesías, lo cual usted no encontrará en el Brit Hadashah, traducido del hebreo, el original. Verso 21 dice, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las bateke sinio de las sinagogas donde es leído cada Shabbat.
Entonces, ¿qué nos dice? Que los goim que se convertían eran incorporados en la sinagoga, y al igual que todos los judíos, cada Shabbat recibían las enseñanzas de la Torah, y esto continúa hasta el día de hoy. Otra vez, la iglesia no vino a existir sino 300 años después en Roma. Pues aquí no tiene nada que ver con la iglesia ni nada de eso, porque la iglesia no existía para ese tiempo, cuando se escribió este libro. La iglesia vino a existir 300 años después en Roma por el odio hacia el pueblo judío en la teología del reemplazo. Los judíos siempre se han reunido para adorar en el Shabbat, y en Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana, hoy llamado domingo, que es un día, nombre equivocado. Domingo, el día de Domini, el día domingo, el día del Señor. Y el día del Señor es el Shabbat. El día del Señor es el Shabbat. Mashiach dijo, porque el día del Shabbat es el día del Ben Adam, del Mashiach. El Shabbat. Es muy importante, porque los cristianos cambiaron y anularon el día del Shabbat. Pero los judíos adoramos en los dos días, en el Shabbat y en Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana. Y es muy interesante que en las naciones donde se usa el idioma griego como idioma para la religión, como en Rusia, el día del Shabbat es una cosa y se llama el día del Shabbat, el día sábado, el día de descanso. Pero lo que acá se llama el día domingo, en Rusia se llama Воскресенье, que quiere decir el día de la resurrección. Entonces, ¿cuándo nos vamos a reunir? En el día de la resurrección. Es cuando Rusia se convirtió en una nación cristiana y no cambiaron el griego por el latín ni nada de eso, sino que aceptaron el griego. El griego dice que el Yom Rishon HaShavua, el primer día de la semana, es cuando Mashiach resucitó, y ellos le llamaron al día de la domingo, el día de la resurrección, no día domingo, porque el día del Shabbat es el día del Señor, y el día que llaman primer día de la semana es el día de la resurrección. Entonces, muy importante, estos cambios fueron hechos a través de los siglos. Ahora nos dice aquí que en el Shabbat, en la sinagoga, es donde los gentiles y judíos aprenden. Los que van entrando, van aprendiendo a obedecer la Torah. Entonces, esto es la primera cosa que tienen que aprender a hacer para tener comunión entre el pueblo judío. Porque el judío no va a comer con alguien que ni a entrar en la casa ni tener amistad con alguien que come cerdo, que come calamares, que come sangre, como vampiro. El chorizo, todo eso trae sangre de cerdo. Y la mayoría de la gente cocina. Los gentiles les gusta cocinar y echarle la sangre de los animales. ¿Cómo? No le oigo. ¿Soya? Chorizo, sí, también. Chorizo, ahora hay chorizo de soya, pero a la gente no le gusta porque no sabe igual. Pero en cualquier lugar, eso es aquí nomás, pero en toda la mayoría de los países nadie come chorizo de soya ni nada de eso, porque es un reemplazo, ¿no? Sin nada de eso, es vegetariano. Entonces, el cerdo es usado en todo.
aún para la pastelería, para el pan, es hecho con cerdo, los tamales y todo es hecho con cerdo y algo con sangre también. La moronga y las, ¿qué otros? Alguien me dijo, nosotros comíamos huevo con sangre mezclado, ya es frito ahí, todo, es riquísimo. Entonces, esas personas dicen ser cristianas y adorar al Dios de Israel y al Mesías, pero están cortadas de la salvación, la redención. No han sido injertadas dentro y no han obedecido lo básico que dice aquí, que es la Torah. Que si vinieran en el Shabbat, como dice aquí, porque Moshe desde la antigüedad dice, tiene en cada ciudad quien lo predique, y Baruch Hashem en esta ciudad hay quien lo predique. Y se ha estado predicando por todos estos años. ¿Quién lo predica en las sinagogas? Y por eso aquí no habla de iglesia, habla de ¿qué? De sinagogas. Por eso se predica en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat. Entonces en el Shabbat leemos la Torah, leemos la Haftarah, leemos el Vihadashah y aprendemos la palabra de Hashem para ponerla en acción en la vida, porque esto es lo que Hashem ha ordenado para que tengamos salvación, redención y vida eterna. Entonces esto es lo que el mundo ha desechado. Y han encontrado en esto la muerte, la condenación y el ser rechazados por Hashem. Entonces, quiere la aceptación de Hashem, tiene que venir a ser parte del único pueblo santo. Hashem dijo, vosotros me seréis santos porque yo soy santo, hablando a Israel. Y vosotros sois la or, la luz del mundo. Y eso es lo que es Israel. Porque la mayoría de la gente no ha oído esto. Pero Mashiach dijo, el que creyere y fuere sepultado en las aguas de la mikvah recibirá el perdón de todos sus pecados. De todas esas cosas malas que haya hecho serán borradas. Hashem ha dicho, sepultaré vuestros pecados en lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Eso lo dice Hashem a todo aquel que le entregue su alma, su vida, ya sea judío o no, pero que quiera estar bien con Hashem. Hashem ha prometido perdonar, limpiar, borrar todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras fallas. Todo esto será borrado, Hashem promete, en la sangre bendita y divina de Mashiach. Y después de levantarnos de las aguas de la mikvah, poner su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad, para que nosotros caminemos con el poder de Hashem en la santidad del Eterno, en una vida nueva. Renovado el pacto con Hashem, como judíos. Pues hoy Mashiach le llama y le invita a que usted también le entregue su vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno Adonai. Usted me rindo. Si usted necesita rendirle a Hashem su vida, entregarle su corazón, Mashiach está más que deseoso de que usted le entregue su corazón. Hashem está deseoso de perdonar, limpiar, purificar su vida y poner en su vida un nuevo destino. Y ese destino es el eterno camino con Hashem hasta la vida eterna. Pero todo comienza, Mashiach dijo, hasta que digáis, Baruch haba b'shem Adonai, bendito el que viene, en el nombre de Adonai, Yeshua Mashiach, Melech HaYehudim, el rey de Israel, el rey de los judíos. Hay un trono en su corazón en el cual el rey de Israel quiere sentarse a reinar y a gobernar. Y su palabra es la Torah. Y este es el camino. ¿Torah qué quiere decir? Instrucción divina. Esa instrucción divina le va a traer la bendición en la vida, en la tierra, y le va a llevar hasta la vida eterna. Mashiach dijo, he venido a darles vida y vida en abundancia. Y eso es lo que tenemos hoy cuando le entregamos nuestra vida a Hashem. Mientras cantamos, si eso es una necesidad, entregarle a Hashem su vida. Venga, pase enfrente, entregue a Hashem su vida. Si Él le recibirá su vida, su destino le cambiará para siempre. Si tan solo usted le dice sí a Hashem.